¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso para todos. Vamos hoy a ver de tanta actualidad este mensaje que he titulado Cuidado con el engaño. Cuidado con el engaño. Dice la Sagrada Escritura que estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿De cuáles cosas está hablando el Señor? Porque Jesús les había dicho anteriormente: mira todo esto, mirando el templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La fidelidad de la palabra. Jesús, antes de su partida, pasó por el templo, miró, no quedará piedra sobre piedra. Esto se cumplió exactamente en el año 70 con el emperador Vespasiano y su hijo, el general Tito, que después fue el emperador Vespasiano. Él se llamaba Tito Flavio Vespasiano, Tito Flavio Domiciano, su padre Vespasiano. Y en ese entonces el templo fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. La veracidad de las Escrituras, la verdad de la palabra, la fidelidad de Dios. Cuando se destruyó el templo y lo quemaron, el oro, con que había mucho revestimiento de oro en todos los muebles del templo, y ese oro se derritió y se fundió y se metió entre las hendiduras de las piedras, y los soldados, para no perder ese oro, con barras levantaron las piedras para sacar el oro, y no quedó literalmente piedra sobre piedra. Nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo: ojo con el engaño. Estamos viviendo acontecimientos finales, y la primera sacrificada, la primera víctima es la verdad. Mirad que nadie os engañe. Hemos visto que las guerras han sido de primera, segunda, tercera, cuarta generación, ahora de quinta generación. Estamos viviendo en estas guerras. Las primeras guerras fueron enfrentamiento hombre a hombre, cuerpo a cuerpo. Después hubo la participación marítima. En las de tercera generación ya vino las guerras con todos estos enfrentamientos, adicionalmente de los aéreos. Y ahora la guerra es la guerra híbrida o guerra de cuarta generación, que se libra en la mente. ¿Y cuál es el propósito de esa guerra? De esa guerra híbrida, en primer lugar, se trata de generar desconfianza, socavar la cohesión y fragilizar el gobierno. Crear desconfianza entre los seres humanos. Vuelvo y digo, ¿por qué? Porque lo que se está sacrificando y destruyendo es la verdad. Socavar la cohesión social, que es lo que pretenden: que nos odiemos. Y han generado la división con el famoso divide y vencerás. Entonces viene el virus, la pandemia, la cuarentena, vienen las vacunas y dividen al mundo entre los vacunados y los no vacunados, y los no vacunados entonces representamos somos una amenaza para los que están vacunados, y los que están vacunados entonces ¿de qué temen? Hablaba con un vecino que le dio el virus, y cuando le pregunto cómo está, me dice mejorado. ¿Y ya te vacunaste? Me pregunta. Le digo no me he vacunado, yo no me voy a poner ese veneno, y salió corriendo como si yo fuera un parásito. Tienen miedo. ¿Cuál es el temor que tienen los vacunados cuando se encuentran con una persona no vacunada? No hay nada que temer. Están vacunados, pero esa vacuna no ha preservado a ningún vacunado. Decir, no, es que si no hubiera estado vacunado me hubiera matado. No, si es una vacuna, estás inmunizado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas guerras? Los medios se han encargado, los medios de comunicación pertenecen a los malos. Hay un gobierno a la sombra, un
gobierno a la sombra, que le ha gustado estar ocultos, y están arriba de nosotros en jerarquía y poder, montan presidentes, gobernantes, legisladores, jueces, magistrados, todos de ellos, ¿sí? Y se han apoderado de las riquezas del mundo y quieren apoderarse. Esta es una guerra por el planeta y es una guerra noticiosa y es una guerra que se está produciendo en la mente del ser humano, enemistar y que nos odiemos, dividir familias, dividir comunidades. Entonces, vemos en primer lugar en esta ocasión qué es lo que está ocurriendo con el ataque de Rusia a Ucrania. Rusia no atacó a Ucrania, es lo que están presentando. Rusia liberó a Ucrania. Noticias, se escapó por el noticiero de Caracol, un noticiero que le pertenece al Estado Profundo, y se les escapó una noticia donde un colombiano informaba que estaban felices porque estaban siendo liberados por Rusia, porque allí la OTAN se quiere meter a Ucrania para hacer todos sus trabajos nucleares, los trabajos de vacunas, los trabajos de virus, los trabajos de amenaza contra Rusia. Rusia es el primer productor, las reservas de gas más abundantes del mundo están en Rusia, y Rusia es la que abastece de gas natural a Europa y tiene que pasar por Ucrania, pero allí quieren socavar también la economía rusa y la estabilidad de la energía del gas en Europa. No dejan llegar el gas, no dejan que se les venda y se les suministre el gas. Entonces ponen el tropiezo para destruir no solo la economía, sino la estabilidad. Entonces han dividido de una manera asombrosa a la humanidad. Después de la caída de Rusia, en el año 1990, el primer presidente de la nueva Unión Soviética es Boris Yeltsin. Él abre las puertas para que los globalistas se apoderen de Rusia. Abre las puertas. Y hay un hombre que viene siendo preparado por los servicios secretos de Rusia, llamado Vladimir Putin, que aunque ruso, no es comunista, no es globalista y es un patriota. Nos han hecho creer en que las guerras son entre Rusia y Estados Unidos, y no hay tal. Es una guerra entre el Estado Profundo, que son los globalistas, y los patriotas o la alianza, los primeros dirigidos por George Soros, el Estado Profundo, y los segundos bajo la dirección de Donald Trump, que los descubrió, los destapó. Entonces, Putin trabaja fuertemente para desmantelar y para frenar ese ataque de los Illuminati o el Estado Profundo, que se quiere apoderar del planeta. Son globalistas y quieren gobernar y establecer su reino en Jerusalén, desde el mismo lugar donde gobernó nuestro Señor Jesucristo. Y Rusia, recordemos que fue fundada por allá en el siglo IX, y había una princesa llamada la princesa Olga. Esa princesa Olga, al ver el crecimiento de Constantinopla, el imperio romano, el religioso, el político se traslada a Constantinopla y allí queda el imperio religioso en Roma. Constantinopla crece grandemente con la aceptación del cristianismo como su religión oficial. Y la princesa Olga ve ese crecimiento y va, investiga, se convierte al cristianismo, es bautizada. A partir de allí se le llama la princesa Elena. Ella va y participa en la fundación de Rusia, la Rus de Kiev. Allá así se llamaba Ucrania, la Rus de Kiev. Y desde allí se crece el cristianismo ortodoxo, y Rusia es fundada sobre la base de la fe cristiana. Y Vladimir Putin es un cristiano ortodoxo, no es un comunista. Rusia empezó a ser atea por la adoración al Estado que establecen los comunistas. Entonces, esa dinastía rúrica
inicial e inaugural pasó y después vino la dinastía Romanov. En la dinastía Romanov fue destruida en la revolución rusa o la revolución de los bolcheviques en 1917 como una venganza de los Illuminati, de los Rothschild, que no los dejó entrar para establecer sus bancos. Ellos se apoderaron de todos los bancos del mundo y en Rusia no los dejó entrar el zar Alejandro I y le dijo: me vengaré y yo, mi familia, te destruirán. 100 años después entraron allí e introdujeron miles y miles y miles de judíos, les pusieron nombres rusos y fue establecida la Rusia comunista. Era inicialmente feudal, después fue imperial y después fue comunista a partir de 1917, como China fue comunista siendo imperial a partir de 1949 con Mao Zedong. Y es el establecimiento del comunismo el que hacen estos hombres convertidos al judaísmo. ¿Y de dónde? De la misma Ucrania se derivan los házaros, con J o con K, o los cázaros, lo he leído en varios libros, unas veces con K, otras veces con J, y ellos se convierten al judaísmo, y estos son los que la Biblia dice, los judíos que no son judíos, sino sinagoga de Satanás, los judíos askenazí. Y estos inauguran lo que se llama los Illuminati, el 1 de mayo de 1776, y son los guardianes de la luz, significa Illuminati, pero son adoradores de Lucifer. Qué tremendo nombre para mencionarse, guardianes de la luz, cuando son guardianes de las tinieblas. Entonces, son destruidos. El concepto de Estado, de país y de nación, nos referimos a algo diferente. Estado es el concepto político o el del gobierno. Estado, gobierno. El país es el territorio y la nación es el concepto sociológico. La gente, un caso particular fue el de Israel, que sin tener Estado no tuvo gobierno político, y sin tener país, territorio, no dejó de ser nación. ¿Sí? Un caso, y después de 1800 años vuelve a ser un Estado con un país, y la nación fue juntada en cumplimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que quieren los globalistas? Destruir el Estado, país, nación, para establecer un gobierno mundial, un solo gobierno mundial. Y para esto quieren que nos odiemos, y están cambiando están cambiando el delito por derechos fundamentales. El aborto dejó de ser un delito para ser un derecho, cosas absurdas, y establecer un pensamiento ideológico de vida, de principios morales completamente distantes de la moral cristiana, declarando el odio fundamentalmente a la iglesia cristiana. Y el aspirante de la Colombia humana a la primera magistratura, a la presidencia, dice que lo primero que hará será sacar la iglesia católica, la iglesia evangélica y cualquier tipo de iglesia cristiana del país. Toda la moral cristiana se opone al aborto, se opone a la ideología de género, porque la Biblia lo llama pecado. Dice: el hombre, dejando el uso natural de la mujer, se encendió unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibiendo el justo castigo por su extravío. La Biblia lo llama pecado. No te acostarás con varón como con mujer, dice Levítico 18:21, es abominación. Entonces, mis amados, hay una guerra que se está librando, y se está librando es en la mente, y quieren que nos dividan. Ucrania está siendo liberada por Rusia. Rusia le dio el aval, le dio la autorización, sepárense, y ellos están con el propósito de separarse, pero viene la OTAN a apoderarse para poner allí sus bases militares, nucleares y laboratorios de ensayo para nuevos virus, nuevas vacunas y nueva mortandad.
Abramos los ojos, mirad que nadie os engañe, porque Putin no es ni un tirano ni es un dictador. Así se le ha presentado, como también se presentó a Donald Trump como un tirano. Y son hombres que están aliados en contra del globalismo diabólico para implementar sus ideologías y hacer todo este daño mundial, apoderarse del planeta y establecer el gobierno del anticristo. Volveremos sobre eso, pero conviene, mi amado que me escuchas, que abras los ojos. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y como desechaste el conocimiento, yo también me olvidaré de tus hijos, dice Oseas 4:6. Inclina tu rostro, ríndete al Señor, y el Espíritu Santo te ilumine para que conozcas la verdad, y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es el Señor. Te entrego mi vida. No dejes que yo sea engañado. Quiero vivir para la gloria de Dios. Ilumíname, poderoso Dios, porque tú eres la verdad. Y ya te sacrificaron en la cruz, pero resucitaste, y la verdad prevalecerá. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Recibe toda la adoración, Señor, y danos la claridad, y no, Señor, la manipulación. Líbranos de la manipulación. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.